¿Te sabes la tabla de multiplicar del 3? Si es así, déjame ponerte a prueba. Yo voy a decir la respuesta. Si tú puedes responder antes de que yo diga la respuesta, entonces te sabes la tabla de multiplicar del 3. De no ser así, te conviene ver el resto de este video. Empecemos. 3 por 2, 6. ¿Pudiste responder antes que yo? Voy a hacer lo mismo con las demás preguntas. Tienes que responder antes de que yo responda y entonces habrás pasado esta prueba. 3 por 4, 12. 3 por 6, 18. 3 por 8, 24. 3 por 9, no te voy a decir la respuesta. 3 por 10 es 30. 3 por 1, 3. 3 por 3, 9. 3 por 5, 15. 3 por 7, 21. 3 por 9, 27. ¿Lograste responder a todas estas preguntas antes de que yo dé la respuesta? Si es así, entonces te sabes la tabla de multiplicar del 3. No necesitas estudiarla. Si quieres puedes darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que no sepa la tabla de multiplicar del 3. Pero si no pudiste responder a todas estas preguntas antes de que yo dé la respuesta, entonces te conviene ver este video para aprender la tabla de multiplicar del 3. Vamos a empezar con 4 multiplicaciones de esta tabla. Repite conmigo. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. ¿Has repetido conmigo la tabla? Si no es así, ponle pausa, retrocede el video y luego intenta repetir conmigo. Cuando tú repites con tus propias palabras la multiplicación, te la vas aprendiendo. Si repetiste, entonces ahora vamos a borrar los resultados. Yo voy a decir la multiplicación y tú tienes que decir la respuesta. Mejor lo haremos primero con los números anotados. Digo la multiplicación y tú dices la respuesta. 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4. Muy bien, si ya repetiste la respuesta mirándolas, ahora vamos a volver a hacer el ejercicio pero sin mirar la respuesta. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. Muy bien. Hasta aquí hemos repasado la tabla del 3, desde 3 por 1 hasta 3 por 4. ¿Pudiste responder a todas estas preguntas antes de que yo dé la respuesta? Si no fue así, retrocede el video, apréndete de memoria estas 4 multiplicaciones de la tabla del 3 y luego intenta responder antes de que yo dé la respuesta. Si tú respondes antes de que yo dé la respuesta, entonces podemos pasar adelante. Vamos a volver a practicar la tabla, pero ahora añadiendo una multiplicación más. 3 por 5. Repite conmigo. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. Muy bien. Ahora yo voy a decir la multiplicación y tú dices el resultado. 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5. ¿Repetiste conmigo todas
todos estos ejercicios, es decir, diste la respuesta en voz alta. Si no la diste en voz alta, pero la hiciste en tu mente, igual está bien. Pero tiene sus ventajas de decirlo en voz alta, se te queda más grabado lo que vas aprendiendo. Ahora, hacemos una pequeña prueba. Yo digo la multiplicación, voy a decir luego el resultado, pero tú tienes que responder antes de que yo dé el resultado. Eso muestra que ya te la sabes la tabla de multiplicar hasta el 5. 3 por 1, 3. ¿Respondiste antes que yo? Entonces está bien. Lo mismo en los demás ejercicios. Debes responder antes que yo. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. ¿Lograste responder a todas estas preguntas antes de que yo dé la respuesta? Si fue así, pues lo has hecho muy bien. Ya no sabemos la tabla de multiplicar del 3 hasta 3 por 5. Esta práctica es un poco larga, así que si quieres hacer una pequeña pausa y tomar un vaso de agua, ve, descansa unos 2 minutitos y luego vuelve y continuamos con la tabla de multiplicar. Si ya lo has hecho, continuamos entonces ahora con 3 por 1 hasta 3 por 6. Repite conmigo. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. ¿Repetiste conmigo? Si no lo has hecho, ¿por qué no lo repite? Repite conmigo y eso te va a ayudar a que se grabe en tu mente esta tabla de multiplicar. Vamos a volver a realizar la multiplicación, pero yo digo la multiplicación y tú dices la respuesta. En voz alta si es posible. 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5, 3 por 6. Muy bien, una vez llegado a este punto ya deberíamos saber la tabla de multiplicar del 3 desde 3 por 1 hasta 3 por 6. Vamos a hacer una pequeña prueba. Yo digo la multiplicación, luego voy a decir el resultado, pero tú tienes que responder antes de que yo dé la respuesta. Eso quiere decir que ya te has aprendido esta tabla de multiplicar hasta donde vamos. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. ¿Lograste responder a todas estas preguntas antes de que yo dé la respuesta? Si es así, podemos continuar. Si no lograste responder a todas las preguntas antes que yo, entonces tienes que retroceder el video y volver a repasar hasta que logres responder a todas las preguntas antes de que yo lo haga. Añadiremos una multiplicación más, ahora hasta 3 por 7. Repite conmigo en voz alta. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. ¿Repetiste conmigo? Es importante que repitas conmigo la multiplicación cuando yo lo diga. Ahora yo voy a decir la multiplicación y tú tienes que decir el resultado en voz alta. 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5, 3 por 6, 3 por 7. Muy bien, ya hemos repasado 2 veces la tabla de multiplicar del 3 desde 3 por 1 hasta 3 por 7. Ahora un pequeño examen.
Vamos a ver si puedes responder tú primero antes de que yo dé la respuesta. Si es así, ya no sabemos la tabla de multiplicar hasta 3 por 7. Empecemos. No te olvides responder primero antes de que yo dé la respuesta. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. ¿Lograste responder a todas las preguntas antes de que yo dé la respuesta? Entonces está bien, podemos continuar. Si no lo has hecho, entonces retrocede el video. No hagas trampa, no continúes el video si no lo sabes todavía. Retrocede el video, vuelve a practicar hasta que logres dar este examen respondiendo a todas las preguntas antes de que yo lo haga. Antes de continuar, si quieres tomarte otro pequeño descanso y comer una fruta, ve, come una pequeña fruta y vuelve y continuamos. Ponle pausa al video, ve y vuelve. Porque este video todavía falta mucho hasta que terminemos con todas las tablas de multiplicación. Si ya lo hiciste, si ya fuiste a descansar, procedamos a añadir una multiplicación más. 3 por 8, 24. Repite conmigo, en voz alta si es posible. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. Ahora yo voy a decir la multiplicación y tú di el resultado. En voz alta, si es posible. 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5, 3 por 6, 3 por 7, 3 por 8. Muy bien. ¿Ya has dado respuesta a todas estas preguntas? ¿Te las sabes todas? Vamos a hacer una prueba. Tienes que responder la pregunta, la multiplicación, antes de que yo dé la respuesta. Si tú respondes antes de que yo dé la respuesta, entonces te sabes la tabla de multiplicar desde 3 por 1 hasta 3 por 8. Empecemos. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. ¿Pudiste responder a todas estas preguntas antes de que yo dé la respuesta? Si fue así, excelente. Continuemos. Pero si no pudiste responder a todas estas preguntas antes de que yo lo haga, retrocede el video y vuelve a practicar. Esa es la manera correcta de aprender la tabla de multiplicar. Añadamos ahora 3 por 9 y 3 por 10. Ahora tenemos que aprender toda la tabla. Repite conmigo. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. 3 por 10, 30. Muy bien. Ahora volvamos a repetir la tabla, pero yo digo la multiplicación y tú dices el resultado. 3 por 1,
3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5, 3 por 6, 3 por 7, 3 por 8, 3 por 9, 3 por 10. Muy bien. Ahora que ya hemos repetido 2 veces toda la tabla de multiplicar, vamos a borrar los resultados y yo voy a decir la multiplicación, luego voy a decir el resultado y tú tienes que responder antes de que yo lo haga. Si no logras responder, quiere decir que todavía no te sabes la tabla de multiplicar del 3 y tienes que volver a ver este video, volver a practicar. Especialmente las que no te sabes. Empecemos. No olvides que tú tienes que responder antes de que yo lo haga. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. 3 por 10, 30. Muy bien. ¿Pudiste responder a todas las preguntas antes de que yo lo haga? Entonces ya te sabes la tabla de multiplicar del 3, pero de arriba hacia abajo, es decir, de 3 por 1 hacia 3 por 10. Ahora vamos a practicar al revés, es decir, desde 3 por 10 hasta 3 por 1. No es lo mismo, es más difícil aprenderlo al revés que aprenderlo a partir de 3 por 1. Entonces, como hemos llegado a la mitad del video más o menos, y ahora nos toca ir para atrás, ponle pausa al video y tómate un pequeño descanso. Quizás sea bueno que te levantes un momento y hagas algunos pequeños ejercicios con tus manos y unos pequeños ejercicios con tus pies para que circule bien la sangre y luego te sientas y continuamos realizando las multiplicaciones, pero esta vez empezando desde 3 por 10 hacia 3 por 1. Si ya pusiste pausa al video, ya descansaste un momento y podemos continuar, entonces vamos a seguir el mismo procedimiento que hemos utilizado en los anteriores videos. Es decir, empezamos multiplicando y dando el resultado. Yo voy a decir la multiplicación y el resultado y tú repite conmigo. Repite. 3 por 10, 30. 3 por 9, 27. 3 por 8, 24. Muy bien. Ahora yo voy a decir la multiplicación y tú dices el resultado. 3 por 10, 3 por 9, 3 por 8, ahora borramos los resultados y empezamos otra vez con esta pequeña prueba. Yo digo la multiplicación y luego voy a decir el resultado, pero tú tienes que responder antes de que yo lo haga. 3 por 10, 30. 3 por 9, 27. 3 por 8, 24. ¿Lograste responder antes de que yo lo haga en las 3 multiplicaciones? Si es así, continuamos. Si no, retrocede el video y vuelve a practicar. Ahora tendremos 4 multiplicaciones, desde 3 por 10 hasta 3 por 7. Empezamos. Repite conmigo. 3 por 10, 30. 3 por 9, 27. 3 por 8, 24. 3 por 7, 21. ¿Repetiste conmigo? Si es así, excelente.
siempre tienes que repetir en voz alta conmigo cuando yo hago la multiplicación, porque eso hace que en tu mente se te grabe con más facilidad estas multiplicaciones. Ahora yo voy a decir la multiplicación y tú dices el resultado. 3 por 10, 3 por 9, 3 por 8, 3 por 7. Muy bien, luego de estas dos prácticas, ahora borramos los resultados y te tomamos un examen. Yo digo la multiplicación, tú tienes que decir la respuesta antes de que yo lo haga. Si es así, entonces vencemos esta prueba. 3 por 10, 30. 3 por 9, 27. 3 por 8, 24. 3 por 7, 21. ¿Lograste responder a todas las preguntas antes de que yo lo haga? Si fue así, excelente. Continuamos con el video. Si no fue así, retrocede el video y vuelve a practicar hasta que puedas responder a todas las preguntas antes de que yo lo haga. Añadamos una multiplicación más. 3 por 6. Repite conmigo una vez más. 3 por 10, 30. 3 por 9, 27. 3 por 8, 24. 3 por 7, 21. 3 por 6, 18. Ahora yo digo la multiplicación y tú dices el resultado. 3 por 10, 3 por 9, 3 por 8, 3 por 7, 3 por 6. Muy bien. Luego de haber practicado la tabla de multiplicar del 3, desde 3 por 10 hasta 3 por 6, borramos los resultados y ahora te tomo examen. Yo digo la multiplicación y tú dices las respuestas antes de que yo lo haga. Si respondes antes de que yo lo haga, entonces ya te sabes esta tabla de multiplicar, en todos los casos, por supuesto. 3 por 10, 30. 3 por 9, 27. 3 por 8, 24. 3 por 7, 21. 3 por 6, 18. ¿Lograste responder a todas estas preguntas antes de que yo dé la respuesta? Si fue así, excelente. Continuemos con la tabla de multiplicar desde 3 por 10 hasta 3 por 5. Si no pudiste responder, retrocede el video y vuelve a practicar hasta que puedas vencer el examen. Ahora nos toca realizar estas multiplicaciones. Repite conmigo una vez más. 3 por 10, 30. 3 por 9, 27. 3 por 8, 24. 3 por 7, 21. 3 por 6, 18. 3 por 5, 15. Ya hemos practicado estas multiplicaciones. Ahora yo voy a decir la multiplicación y tú dices el resultado. 3 por 10, 3 por 9, 3 por 8, 3 por 7, 3 por 6, 3 por 5. Muy bien, ya practicamos esta tabla de multiplicar. Ahora borramos los resultados y tomamos examen nuevamente. Yo digo la multiplicación, luego digo el resultado y tú tienes que decir el resultado antes de que yo lo haga. Si tú dices el resultado antes de que yo dé el resultado, entonces quiere decir que ya te sabe esta tabla de multiplicar. Empecemos con 3 por 10. 3 por 10, 30. No te olvides que tienes que responder antes de que yo lo haga. 3 por 9, 27.
3 por 8, 24. 3 por 7, 21. 3 por 6, 18. 3 por 5, 15. ¿Lograste responder a todas las preguntas antes de que yo lo haga? Entonces, muy bien, podemos seguir adelante. Si no lograste responder a todas las preguntas antes de que yo dé la respuesta, retrocede el video, practica un poco y luego intenta dar otra vez este examen. Si lo deseas, puedes poner pausa al video y luego ir a descansar un momento. Quizás te puedas echar en tu cama unos 5 minutos y luego vuelve y continúa viendo este video para que logres aprender la tabla de multiplicar del 3. Si ya fuiste a descansar y ya has vuelto, entonces continuemos con el video añadiendo ahora dos multiplicaciones más, 3 por 4 y 3 por 3. Empezando desde el final, repite conmigo. 3 por 10, 30. 3 por 9, 27. 3 por 8, 24. 3 por 7, 21. 3 por 6, 18. 3 por 5, 15. 3 por 4, 12. 3 por 3, 9. Ahora yo voy a decir la multiplicación y tú di en voz alta el resultado. 3 por 10, 3 por 9, 3 por 8, 3 por 7, 3 por 6, 3 por 5, 3 por 4, 3 por 3. Muy bien, ahora borramos los resultados y volvemos a multiplicar, pero esta vez tú tienes que dar la respuesta antes de que yo la muestre y la diga. Si es así, entonces quiere decir que ya te sabes esta multiplicación. Si no, tienes que repasar una vez más. 3 por 10, 30. 3 por 9, 27. 3 por 8, 24. 3 por 7, 21. 3 por 6, 18. 3 por 5, 15. 3 por 4, 12. 3 por 3, 9. ¿Cómo te fue? ¿Lograste responder a todas las preguntas antes de que yo lo haga? Si fue así, excelente. Si no, retrocede el video e intenta repasar una vez más y volver a dar este examen para lograr responder a todas las preguntas antes de que yo dé la respuesta. Añadamos las dos últimas multiplicaciones, 3 por 2 y 3 por 1. Repite conmigo. 3 por 10, 30. 3 por 9, 27. 3 por 8, 24. 3 por 7, 21. 3 por 6, 18. 3 por 5, 15. 3 por 4, 12. 3 por 3, 9. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. Ahora yo digo la multiplicación y tú dices el resultado. 3 por 10, 3 por 9, 3 por 8, 3 por 7, 3 por 6, 3 por 5,
3 por 4, 3 por 3, 3 por 2, 3 por 1. Muy bien, espero que hayas repetido las respuestas cuando yo hacía la pregunta. Ahora toca dar examen. No te olvides que en este examen yo digo la multiplicación y también digo la respuesta, pero tú tienes que responder antes de que yo lo haga. Empecemos. 3 por 10, 30. 3 por 9, 27. 3 por 8, 24. 3 por 7, 21. 3 por 6, 18. 3 por 5, 15. 3 por 4, 12. 3 por 3, 9. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. ¿Lograste responder a todas las preguntas antes de que yo lo haga? Si lo hiciste, entonces felicidades. Ya te sabes la tabla de multiplicar del 3 desde 3 por 1 hasta 3 por 10 y al revés, desde 3 por 10 hasta 3 por 1. Ahora vamos a hacer otra prueba un poquito más difícil porque ahora haremos una prueba con multiplicación saltada. Es decir, borramos los resultados y ahora vamos a ir respondiendo las multiplicaciones pero de forma saltada. Tú tienes que responder antes de que yo lo haga. Si logras hacerlo antes de que yo lo haga, quiere decir que ya te sabe la tabla de multiplicar muy bien. Si no, hay que volver a repasar. 3 por 2, 6. 3 por 4, 12. 3 por 6, 18. 3 por 8, 24. 3 por 10, 30. 3 por 1, 3. 3 por 3, 9. 3 por 5, 15. 3 por 7, 21. 3 por 9, 27. ¿Qué tal te fue con esta multiplicación de 3 por cada uno de los números, pero saltada? Por esta multiplicación saltada, ¿cómo te fue? ¿Pudiste responder a todas las preguntas antes de que yo dé la respuesta? Si lograste dar la respuesta antes de que yo lo haga, entonces ya te sabes muy bien la tabla del 3. Si no lograste responder a todas las multiplicaciones antes de que yo dé la respuesta, necesitas practicar un poco más. Pasemos adelante ahora a una segunda prueba de multiplicación saltada. 3 por 10, 30. 3 por 1, 3. 3 por 9, 27. 3 por 2, 6. 3 por 8, 24. 3 por 3, 9. 3 por 7, 21. 3 por 4, 12. 3 por 6, 18. 3 por 5, 15. ¿Lograste responder a todas las preguntas antes de que yo lo haga? Entonces, excelente. Ya te sabes la tabla de multiplicar del 3. Por supuesto, las tablas de multiplicar rápidamente se olvidan. Así que de aquí a algunos días intenta otra vez realizar la prueba de la tabla de multiplicar del 3 y veamos si ya se te ha quedado grabado en tu memoria. Si no, puedes volver a ver este video las veces que necesites hasta que aprendas a multiplicar por 3. Si te gustó este video, por favor, dale me gusta y compártelo con tus amigos para que más personas aprendan esta tabla de multiplicar.